Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy nos adentramos en una de las historias más extrañas y enigmáticas de Estados Unidos, un relato que mezcla riqueza, tragedia, superstición y un legado arquitectónico que aún hoy desconcierta a quienes lo visitan. Se trata de la mansión Winchester, una casa interminable construida sin planos ni lógica aparente, donde los pasillos parecen perderse en sí mismos y las puertas no siempre llevan a un lugar seguro. Detrás de esta mansión no solo hay ladrillos y madera, sino la vida de una mujer marcada por la desgracia y la obsesión, Sarah Winchester. Sarah Lockwood Pardee nació en 1839 en New Haven, Connecticut, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeña destacó por su inteligencia y educación, lo que le permitió moverse con soltura en los círculos sociales más importantes de la época. Años más tarde, contrajo matrimonio con William Ward Winchester, heredero de la fortuna que provenía de la famosa compañía de rifles Winchester, conocidos como el arma que conquistó el oeste. Lo que parecía un futuro prometedor, pronto se convertiría en una cadena de desgracias que marcarían el destino de Sarah para siempre. Sarah y William tuvieron una hija, a quien llamaron Annie. Sin embargo, la pequeña nació con una rara enfermedad y falleció apenas unas semanas después de llegar al mundo. La pérdida fue devastadora para Sarah, quien nunca logró recuperarse del todo. Como si la tragedia no fuera suficiente, pocos años más tarde William también moriría, víctima de la tuberculosis. De pronto Sarah se encontró sola, con un dolor imposible de aliviar y heredera de una fortuna inmensa, más de $20 millones de la época, además de la mitad de las acciones de la empresa de rifles. A pesar de la riqueza, Sarah sentía que la desgracia la perseguía. Según cuentan, comenzó a creer que su familia estaba maldita, acosada por los espíritus de todas las personas que habían muerto por culpa de las armas Winchester. Desesperada por encontrar respuestas, buscó la ayuda de médiums y espiritistas, muy populares en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, fue en una de esas sesiones donde escuchó un consejo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Debía construir una casa para aplacar a las almas, y mientras la construcción no se detuviera, los espíritus no podrían atraparla. Convencida de que esta era la única forma de escapar de la maldición, Sarah abandonó su ciudad natal y se mudó a California. En 1884 compró una granja en San José, y allí comenzó la construcción de lo que, con el tiempo, se convertiría en la mansión Winchester. No contrató arquitectos ni diseñadores, pues afirmaba que los planos le eran dictados por los propios espíritus durante sesiones nocturnas. Lo que comenzó como una simple casa, pronto se transformó en un laberinto sin sentido, una obra interminable que duró hasta el día de su muerte. Desde el principio, la construcción de la casa fue un espectáculo sin precedente. Sarah contrató a decenas de obreros que trabajaban día y noche, sin descanso, durante todo el año. Cuando una parte de la mansión parecía estar terminada, ella ordenaba nuevas ampliaciones, cambios y demoliciones. Los trabajadores estaban acostumbrados a recibir instrucciones inesperadas: levantar una escalera en un sitio y al día siguiente taparla con un muro, abrir ventanas en el suelo o instalar puertas que no llevaban a ninguna parte. Para los vecinos, aquello no tenía lógica alguna, pero Sarah lo tenía muy claro. Debía seguir las órdenes de los espíritus. Con el paso de los años, la casa comenzó a crecer como un ser vivo, que nunca encontraba forma definitiva. Llegó a tener más de 160 habitaciones, 2.0 puertas, 10.0 ventanas, 47 chimeneas y pasillos interminables. Había habitaciones de lujo con vidrieras traídas de Europa, pero también pequeños cuartos estrechos, donde apenas cabía una persona. En cada rincón se podía encontrar un detalle extraño: escaleras que subían hasta el techo, balcones interiores que daban a la nada, y pasadizos secretos que conectaban un lugar con otro, sin aparente propósito. Uno de los detalles más inquietantes de la mansión era la obsesión de Sarah con el número 13. Se repetía en múltiples lugares, en ventanas con 13 paneles, candelabros con 13 brazos, escaleras con 13 peldaños. Incluso las cortinas y las cuentas de los candelabros estaban dispuestas en grupos de 13. Para algunos, era un intento de conjurar la mala suerte. Para otros, simplemente una señal más de su fijación con lo esotérico. Esta constante reforzaba la idea de que la mansión no era una casa común,
sino un refugio diseñado con reglas dictadas desde el más allá. La vida dentro de la mansión también estaba marcada por la rutina extraña de su dueña. Sarah cambiaba de dormitorio cada noche para confundir a los supuestos espíritus que la perseguían. Dormía pocas horas y se levantaba de madrugada para recorrer la casa con una linterna. Los trabajadores aseguraban que se escuchaban pasos a todas horas, incluso cuando ella no estaba presente. Para los obreros, trabajar en la mansión era tanto un privilegio económico como una experiencia inquietante que muchos preferían olvidar. En 1906, un gran terremoto sacudió San José y dañó gravemente la mansión. Parte de la fachada colapsó y varias habitaciones quedaron destruidas. Sarah, convencida de que esto era un castigo de los espíritus, ordenó tapiar secciones enteras de la casa en lugar de reconstruirlas. Desde entonces, muchas de esas áreas permanecieron inaccesibles, como si se hubieran congelado en el tiempo. El terremoto, en lugar de frenar la obsesión, la intensificó. Sarah redobló su empeño en mantener la construcción en marcha, contratando a más obreros y levantando nuevas salas. A lo largo de los años, las historias alrededor de la mansión comenzaron a crecer. Los vecinos hablaban de ruidos extraños, de luces que se encendían y apagaban solas, y de sombras que se movían por las ventanas aunque Sarah estuviera sola en casa. Algunos visitantes aseguraban que se escuchaban lamentos en las noches de viento, y que la mansión tenía una atmósfera imposible de explicar. Pronto, el lugar pasó de ser una rareza arquitectónica a convertirse en el centro de rumores paranormales. Los obreros que trabajaron allí también compartían testimonios inquietantes. Algunos afirmaban haber sentido que los observaban mientras martillaban o pintaban. Otros juraban que herramientas desaparecían para luego aparecer en otros sitios sin explicación. Se decía que había habitaciones en las que la temperatura descendía de repente, y pasillos donde la sensación de ser seguido era tan fuerte que nadie quería entrar solo. Aunque muchos callaban por miedo a perder el empleo, los rumores corrían por todo San José. Sarah, por su parte, no hablaba con nadie de lo que ocurría dentro de la casa. Vivía aislada, rodeada únicamente de sus sirvientes y de algunos familiares lejanos. Su relación con la comunidad era distante, rara vez aparecía en público y prefería mantener su vida envuelta en misterio. Ese aislamiento contribuyó a que las historias crecieran aún más, pues la ausencia de explicaciones dejaba campo libre para la imaginación. Poco a poco, Sarah Winchester pasó de ser vista como una rica viuda excéntrica a convertirse en una figura casi legendaria. La muerte de Sarah llegó en 1922, a la edad de 83 años. La construcción se detuvo en el mismo instante en que su corazón dejó de latir. Los obreros dejaron las herramientas donde estaban y abandonaron la obra para siempre. En su testamento, Sarah dejó la mansión a su sobrina, pero para la familia era imposible mantener un lugar tan grande y costoso. Poco después, la casa fue vendida y abierta al público, y desde ese momento comenzó su segunda vida, no como hogar, sino como atracción llena de misterio. Quienes visitaban la mansión tras la muerte de Sarah afirmaban sentir que ella seguía allí, vigilando sus pasillos infinitos. Algunos guías turísticos hablaban de apariciones, de figuras vestidas de negro que cruzaban los corredores y desaparecían. Otros aseguraban escuchar martillazos en la madrugada, como si los espíritus hubieran tomado el relevo de los obreros y siguieran construyendo eternamente. Poco a poco, la mansión Winchester se consolidó como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Los testimonios más repetidos dentro de la mansión hablan de pasos que se escuchan en habitaciones vacías, de puertas que se abren sin que nadie las toque y de ventanas que se cierran de golpe en noches tranquilas. Los guías turísticos que han trabajado allí durante años coinciden en que, aunque no todos hayan visto un fantasma, la sensación de estar acompañado es constante. Uno de los relatos más famosos es el de un trabajador que aseguraba ver siempre a un hombre alto, con sombrero, moviéndose por el ala este de la casa. Cuando intentaba acercarse, la figura se desvanecía en el aire. Nunca se encontró explicación, pero varios visitantes posteriores afirmaron haber visto la misma silueta. También existe la historia de una habitación conocida como la Sala de los Lamentos. En ese lugar, algunos visitantes dicen escuchar susurros y sollozos,
como si una mujer llorara desconsolada. Se cree que puede tratarse del espíritu de la propia Sarah Winchester, que nunca dejó de cargar con la culpa por las muertes ligadas a la fortuna de su familia. En la actualidad, los investigadores de lo paranormal acuden constantemente a la mansión para registrar fenómenos. Programas de televisión y equipos de cazafantasmas han pasado noches enteras dentro, grabando psicofonías y videos de luces extrañas. Algunos muestran grabaciones de voces que responden preguntas. Otros captan sombras fugaces que cruzan frente a la cámara. Más allá de lo paranormal, lo que impacta a los visitantes es la arquitectura misma de la casa. Es un lugar diseñado como un rompecabezas imposible de resolver. Hay habitaciones que se superponen unas sobre otras, pasillos que giran abruptamente y trampillas que conectan pisos sin aviso. Es imposible recorrer la mansión sin perder la noción del espacio. Uno de los sitios más extraños es una puerta que, al abrirse, no conduce a una habitación, sino a un precipicio desde el segundo piso directo al jardín. Se cree que Sarah lo mandó construir así para engañar a los espíritus y evitar que pudieran atraparla. Ese tipo de detalles refuerzan la idea de que la mansión era más un laberinto para las almas que una casa para vivir. El misterio también está en los materiales utilizados. Sarah gastó fortunas en vidrieras de Tiffany, maderas finas y elementos de lujo, muchos de los cuales nunca se instalaron donde debían. Se encontraron ventanales guardados en sótanos, escaleras de mármol que conducen a techos bajos y piezas decorativas ocultas detrás de paredes. Era como si el dinero no tuviera importancia, siempre que la construcción continuara. Otro elemento curioso es el órgano que permanece en una de las salas principales. Aunque nadie lo toca desde hace décadas, hay quienes aseguran escuchar notas musicales en plena noche. El eco retumba en los pasillos vacíos y se mezcla con el silencio inquietante de la casa. Para los creyentes, es prueba de que los espíritus siguen presentes. Para los escépticos, solo un truco de la acústica. Los guías turísticos también hablan de visitantes que entran a la mansión y se marean repentinamente, como si la energía del lugar afectara su cuerpo. Otros sienten un escalofrío constante o afirman que sus aparatos electrónicos dejan de funcionar en ciertas habitaciones. La mezcla de lo físico y lo paranormal convierte a la casa en un escenario perfecto para la leyenda. Hoy en día, la mansión Winchester se ha convertido en una atracción turística reconocida a nivel mundial. Miles de personas viajan a San José, California, solo para recorrer sus pasillos y comprobar por sí mismos si lo que se cuenta es real. Más allá de lo que crean, todos coinciden en lo mismo. Es imposible salir de la casa sin sentir que allí habita algo más que la memoria de una viuda excéntrica. Lo que está fuera de toda duda es que la mansión Winchester existe. Está en San José, California, y aún conserva sus 160 habitaciones, sus interminables corredores y sus escaleras imposibles. La extravagancia arquitectónica no es una invención de la leyenda, sino un hecho documentado. También es real la fortuna que heredó Sarah. Los registros financieros muestran que recibió más de $20 millones tras la muerte de su esposo, además de un porcentaje de las acciones de la empresa de rifles Winchester, lo que le garantizaba ingresos constantes de miles de dólares al día. Era una de las mujeres más ricas de su tiempo. Igualmente está comprobado que la construcción nunca se detuvo durante los 38 años que Sarah vivió en la casa. Los documentos muestran pagos constantes a trabajadores, compras de materiales y contratos que cubrían jornadas de día y de noche. La obsesión por construir fue real y absoluta. El terremoto de 1906 también está registrado históricamente. Se sabe que causó graves daños en la mansión y que Sarah ordenó clausurar varias secciones en lugar de repararlas. Aún hoy, esas habitaciones permanecen cerradas, como cápsulas del tiempo que muestran los estragos de aquel desastre natural. La repetición del número 13 en la mansión también puede comprobarse fácilmente. Está presente en escaleras, candelabros, ventanas y adornos. Ese detalle refuerza la idea de que Sarah seguía un patrón simbólico, aunque el verdadero motivo detrás de esa obsesión nunca quedó escrito. Pero no todo lo que se cuenta tiene bases sólidas. No hay pruebas concretas de que Sarah mantuviera sesiones de espiritismo todas las noches. Esa versión se transmitió de boca en boca y luego fue repetida por periódicos y revistas hasta convertirse en parte inseparable de la leyenda. Tampoco existen documentos que confirmen
que un medium le aconsejara construir para escapar de los espíritus. La historia es posible, considerando el auge del espiritismo en la época, pero no pasa de ser un relato sin evidencia directa. En cuanto a las apariciones y fenómenos paranormales, la frontera entre mito y realidad es todavía más difusa. Hay cientos de testimonios de personas que aseguran haber visto o escuchado cosas extrañas en la mansión, pero no existe una prueba científica que los respalde. Los escépticos explican los sucesos como resultado de la sugestión, de la arquitectura confusa de la casa y de la predisposición de los visitantes. Perderse en pasillos que no llevan a ninguna parte, sentir que se camina en círculos o enfrentar puertas que se abren hacia muros puede generar sensaciones de angustia y alucinaciones auditivas. Aún así, el misterio sigue atrayendo, porque más allá de lo comprobable, hay algo en la historia de Sarah Winchester que conecta con el miedo humano más profundo, a la culpa y la obsesión. Una mujer que perdió a su esposo y a su hija, que heredó una fortuna manchada por la sangre de Miles, y que decidió consagrar su vida a construir una mansión imposible. La línea entre lo que realmente ocurrió y lo que el imaginario colectivo ha transformado en mito es muy delgada, y es precisamente esa mezcla de hechos documentados y leyendas orales lo que ha convertido a la mansión Winchester en un fenómeno cultural. Hollywood también ayudó a reforzar la imagen paranormal del lugar. Películas y documentales han mostrado la mansión como un centro de actividad sobrenatural, multiplicando así su fama en todo el mundo. Lo que comenzó como la excentricidad de una viuda, terminó siendo una de las casas embrujadas más conocidas de la historia. Hoy investigadores paranormales, periodistas y turistas siguen debatiendo lo mismo. ¿La mansión Winchester es solo un monumento a la obsesión de una mujer atormentada? ¿O de verdad es un espacio donde habitan los espíritus de los muertos? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que pocos lugares logran transmitir una atmósfera tan extraña y perturbadora. Quienes la visitan aseguran que, aunque entren escépticos, salen con la sensación de que algo invisible habita entre esas paredes. Con el paso de las décadas, la mansión Winchester dejó de ser solo un extraño monumento arquitectónico y se transformó en un centro de historias de fantasmas. Guías turísticos y visitantes comenzaron a reportar experiencias difíciles de explicar, y poco a poco la fama de casa embrujada se consolidó. Uno de los relatos más frecuentes es el de los pasos que se escuchan en los pasillos cuando no hay nadie cerca. Visitantes aseguran sentir como el piso cruje detrás de ellos, como si alguien los siguiera de cerca, pero al girar no encuentran a nadie. Hay también testimonios de puertas que se abren y cierran solas, incluso cuando no hay corrientes de aire que lo justifiquen. Para algunos, es simplemente la madera antigua que se dilata con la temperatura. Para otros es una clara manifestación de presencias invisibles. Un guía contó la historia de una mujer que se desmayó al entrar en una de las habitaciones más pequeñas de la mansión. Dijo que sintió una presión en el pecho y escuchó una voz que le susurraba al oído. Cuando despertó, no quería volver a poner un pie dentro de la casa. Otra experiencia repetida es la aparición de figuras vestidas de negro. Varios visitantes afirman haber visto a una mujer mayor recorriendo los pasillos lentamente. Algunos creen que se trata de Sarah Winchester, todavía atrapada en la mansión que construyó para huir de sus demonios. Los investigadores paranormales han hecho de la mansión un punto obligado. Programas de televisión como Ghost Adventures y Most Haunted han pasado noches enteras en el lugar, grabando psicofonías y videos de sombras extrañas. Muchas de esas grabaciones muestran ruidos inexplicables, voces que parecen responder preguntas y objetos que se mueven solos. Uno de los fenómenos más inquietantes reportados es el sonido de martillazos en plena madrugada. Visitantes y trabajadores aseguran haber escuchado golpes de construcción en habitaciones vacías, como si los obreros que alguna vez trabajaron allí siguieran laborando incluso después de muertos. También se cuenta la historia del cuarto de las campanas, un espacio donde Sarah supuestamente tocaba campanas para guiar a los espíritus. Muchos dicen que esas campanas aún suenan en las noches, a pesar de que están oxidadas y en desuso desde hace más de un siglo. En las visitas nocturnas, la experiencia se intensifica. Hay turistas que han salido corriendo después de ver sombras cruzando los pasillos o escuchar risas infantiles. Algunos explican estas reacciones como producto del miedo colectivo, pero otros insisten en que hay algo más allá de la sugestión.
Los trabajadores actuales de la mansión también tienen sus propios relatos. Algunos evitan entrar solos a ciertas áreas, especialmente al sótano, donde dicen que se percibe una energía opresiva. Otros aseguran que las herramientas desaparecen misteriosamente y reaparecen en lugares donde nadie las dejó. Las leyendas han convertido a la mansión Winchester en un lugar único, donde lo histórico y lo sobrenatural se mezclan sin que sea posible separarlos del todo. Cada visitante aporta un nuevo relato, y cada generación agrega un capítulo más a esta historia interminable. La fascinación por lo paranormal ha mantenido viva la mansión, atrayendo a turistas de todo el mundo que buscan sentir en carne propia el misterio. Para muchos, recorrer sus pasillos es como entrar en otra dimensión, un espacio donde la lógica no existe y donde el miedo se respira en cada rincón. Con los años, la casa ha ganado fama internacional como uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Aparece constantemente en listas junto a sitios como Amityville o el Hotel Stanley, y su nombre es ya un referente obligado en el mundo del misterio. La pregunta, sin embargo, sigue abierta: ¿son reales estos fenómenos o son simplemente el eco de la sugestión y la leyenda? La respuesta tal vez nunca se sepa, y quizás sea ese enigma lo que mantiene viva la atracción por la mansión Winchester. La historia de Sarah Winchester y su mansión ha inspirado a escritores, periodistas y cineastas. Cada uno ha reinterpretado los hechos, añadiendo elementos de terror o reforzando la idea de una mujer atormentada por la culpa. El resultado es un relato que mezcla la verdad con la ficción en dosis iguales. El mito de la mansión no solo se alimenta de los fenómenos paranormales, sino también de la personalidad enigmática de Sarah. Era una mujer reservada, que rara vez daba entrevistas o aparecía en público. Esa ausencia de explicaciones oficiales dejó un vacío que fue llenado por rumores y leyendas. Los periódicos de la época también contribuyeron a construir la imagen de Sarah como una excéntrica. La prensa amarillista publicaba historias sobre sus supuestas conversaciones con los muertos y su obsesión por los laberintos arquitectónicos. Aunque no todas esas notas eran verídicas, ayudaron a forjar la leyenda. Con el paso del tiempo, la mansión se convirtió en un símbolo de la cultura popular estadounidense. Aparece en novelas, series de televisión y películas, siempre representada como un espacio embrujado donde el pasado sigue vivo. Incluso videojuegos han tomado inspiración de sus pasillos imposibles. El cine reforzó aún más el mito. En 2018 se estrenó la película Winchester, protagonizada por Helen Mirren, que retrata la vida de Sarah como la de una mujer atrapada entre la riqueza y los fantasmas de quienes murieron por los rifles de su familia. Aunque el filme toma licencias creativas, reavivó el interés mundial en la historia. La mansión también se ha convertido en un punto turístico fundamental en California. Miles de personas visitan cada año la casa, atraídas tanto por su rareza arquitectónica como por la posibilidad de experimentar algo paranormal. Las visitas guiadas son constantes y abarcan desde recorridos históricos hasta experiencias nocturnas de terror. El turismo ha permitido conservar la mansión en buen estado, aunque recorrerla todavía provoca un sentimiento inquietante. No importa si uno va como escéptico o como creyente, la atmósfera de la casa tiene un peso propio que impacta a cualquiera. A nivel cultural, la mansión Winchester representa un espejo de los miedos colectivos de una época. El auge del espiritismo en el siglo XIX, el trauma por las muertes provocadas por la violencia armada y la figura de una mujer marcada por la tragedia se combinan en un relato único. La casa también se ha convertido en un ejemplo de cómo la obsesión puede transformar la realidad. Sarah dedicó su vida a la construcción sin descanso, creando un espacio que parecía no tener fin ni propósito, salvo mantenerla ocupada y quizá alejada de sus fantasmas interiores. Hoy, la mansión sigue siendo visitada tanto por curiosos como por investigadores. Para algunos, es simplemente una extravagancia histórica. Para otros, un lugar donde el mundo de los vivos y los muertos se cruzan. Lo cierto es que su misterio no ha perdido fuerza con el paso del tiempo. La mezcla de historia documentada y leyenda paranormal hace que la mansión Winchester se mantenga viva en el imaginario colectivo. No es solo una casa, sino un relato en sí mismo, un símbolo de cómo el miedo y la obsesión pueden trascender generaciones. Muchos visitantes coinciden en que al salir sienten un peso extraño, como si la casa no los dejara ir del todo. Algunos aseguran tener sueños inquietantes después de recorrerla,
como si algo invisible los acompañara fuera de sus muros. La mansión, entonces, no termina en San José. Su leyenda viaja con quienes la conocen, extendiéndose de boca en boca, de historia en historia, manteniendo vivo el mito de Sarah Winchester y su enigmática creación. El verdadero enigma quizá nunca se resuelva. ¿Fue Sarah una víctima de la culpa? ¿Una mujer manipulada por charlatanes espiritistas? ¿O simplemente una excéntrica millonaria con demasiado dinero? Tal vez la respuesta se encuentre en algún rincón oscuro de la mansión que aún nadie ha descubierto. La herencia de Sarah Winchester no se limita a su fortuna, ni a la mansión que dejó atrás. Su historia se convirtió en un reflejo de cómo el dolor, la culpa y la obsesión pueden moldear la vida de una persona hasta sus últimos días. Cuando murió en 1922, la mansión quedó prácticamente intacta, con todos sus pasillos, puertas falsas y escaleras que no conducen a ningún lugar. Los trabajadores que entraron después de su muerte se encontraron con un verdadero laberinto, y muchos aseguraron que la casa parecía estar viva, como si respirara. El valor económico de la mansión nunca pudo equiparar el peso cultural y simbólico que adquirió con el tiempo. Lo que en principio era solo una excentricidad arquitectónica, terminó siendo uno de los íconos más potentes del terror y lo paranormal en Estados Unidos. A lo largo de las décadas, investigadores han tratado de dar explicaciones lógicas a todo lo que ocurre en su interior. Algunos lo atribuyen a fenómenos naturales, la áxtica, a vibraciones sísmicas o a simples ilusiones ópticas. Sin embargo, esas explicaciones nunca han sido suficientes para convencer a todos. Para los creyentes, la mansión es la prueba de que Sarah convivió realmente con espíritus. El diseño caótico de la casa sería entonces un intento desesperado por protegerse de aquellos que la atormentaban. Esa teoría sigue siendo la favorita de quienes buscan darle un sentido al misterio. La cultura del terror encontró en la mansión un terreno fértil. No solo inspiró películas y documentales, sino también novelas, series y hasta videojuegos que recrean su atmósfera laberíntica. El mito de la viuda, que construía sin cesar para escapar de los fantasmas, ha trascendido generaciones. Hoy, la mansión Winchester es un atractivo turístico que combina lo histórico con lo sobrenatural. Las visitas guiadas diurnas muestran la excentricidad arquitectónica, mientras que los recorridos nocturnos exploran el lado más oscuro y aterrador de su historia. La mansión también se utiliza como escenario para eventos especiales, como Halloween, donde se recrean experiencias de terror inspiradas en los relatos más famosos. De esta forma, la casa sigue generando ingresos y al mismo tiempo mantiene vivo el mito. Cada año, miles de turistas de todo el mundo recorren sus pasillos. Algunos entran como simples curiosos y otros como creyentes firmes de lo paranormal. Pero la mayoría coincide en lo mismo: la mansión transmite una energía difícil de describir. Un ambiente que no se parece a ningún otro lugar. El impacto cultural de la mansión Winchester va más allá de lo paranormal. Se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que no todo en la vida puede entenderse con lógica o ciencia. Es, en cierto modo, un monumento al misterio. Lo fascinante es que, a pesar de las investigaciones y los años de estudio, la mansión nunca ha revelado del todo sus secretos. Cada visitante, cada investigador y cada relato añaden una nueva capa al enigma, en lugar de resolverlo. Así, lo que Sarah Winchester comenzó como un proyecto personal, terminó transformándose en una leyenda universal, capaz de cautivar tanto a escépticos como a creyentes. Su legado no es solo la casa, sino el mito que sigue creciendo alrededor de ella. La historia de la mansión nos recuerda que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte de nuestra naturaleza. Y quizá esa sea la razón por la que, un siglo después de la muerte de Sarah, su casa sigue viva en la memoria colectiva. Hoy, más que nunca, la mansión Winchester se mantiene como un lugar donde lo real y lo imaginario se confunden. Un espacio que invita a preguntarnos si acaso las paredes de esa casa guardan algo más que ladrillos y madera. La mansión Winchester no es solo una construcción extraña, es el reflejo de la mente de una mujer marcada por la tragedia y la obsesión. Sarah dedicó casi 40 años de su vida a levantar un laberinto sin fin, y en ese proceso creó una de las historias más inquietantes de Estados Unidos. Lo que queda hoy en pie es más que una casa. Es un símbolo del miedo, la culpa y la eterna lucha
contra los fantasmas del pasado. Sus pasillos parecen susurrar secretos, y cada escalera que no lleva a ninguna parte nos recuerda la imposibilidad de escapar de uno mismo. Al recorrerla, no importa si uno cree o no en lo sobrenatural, la sensación de que algo invisible se mueve entre esas paredes es suficiente para que cualquiera se estremezca. La mansión tiene vida propia, alimentada tanto por la historia como por la imaginación de quienes la visitan. El misterio de Sarah Winchester sigue sin resolverse. ¿Construía para burlar a los espíritus? ¿O simplemente para llenar el vacío de su dolor? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, y quizá esa sea la verdadera fuerza de esta historia. No hay respuestas definitivas. Lo cierto es que la mansión ha trascendido el tiempo y las generaciones. Se ha convertido en un ícono de la cultura del terror, en una parada obligada para los amantes de lo paranormal y en una de las casas embrujadas más famosas del mundo. Sarah Winchester ya no está, pero su legado permanece en cada puerta que no se abre, en cada ventana que no da a ningún lugar y en cada rincón oscuro donde los visitantes sienten que alguien los observa. Su presencia sigue viva, de una forma u otra. Y mientras la mansión siga en pie, seguirá también la pregunta que todos se hacen al salir de sus pasillos. ¿Fue todo producto de la mente de una mujer atormentada? ¿O de verdad hay espíritus que aún habitan allí? Quizá nunca tengamos la respuesta, pero lo que sí sabemos es que la historia de la mansión Winchester seguirá atrayendo a miles de personas, alimentando el misterio y manteniendo vivo el mito de la viuda que nunca dejó de construir. Así que si alguna vez visitas California, anímate a recorrer este laberinto de madera y secretos. Tal vez salgas con más preguntas que respuestas, pero sin duda vivirás una experiencia que no olvidarás jamás. Y antes de terminar, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita, porque muy pronto estaremos compartiendo más historias reales de misterio y terror que te pondrán los pelos de punta. Nos vemos en el próximo video.